Entonces, hoy les voy a socializar sobre el taller número 3 de competencias ciudadanas, que dice, que tiene por nombre afianzando mis conocimientos. Competencias en conocimientos específicos. Entonces, allá está en la diapositiva y vamos a copiar el título por ahora nada más. ¿Listo? Solo el título. ¿Qué afianzando es mora azul, no entiendo. Tiene para lo mismo ya en Listo, chicos. Como lo dice el título, afianzando mis conocimientos. Entonces, este taller trata de a ver qué conocimientos tenemos, o sea, los conocimientos previos que tenemos sobre las competencias ciudadanas. Para esto era una actividad de un grupo, pero pues lo vamos a hacer ahí en el puesto y cada uno me va a dar su punto de vista o qué piensa sobre qué son las competencias. O sea, me va a dar un concepto, así como pues lo hizo ya la compañera en el taller anterior. Entonces algo muy claro, muy específico sobre las competencias ciudadanas. ¿Listo? Entonces empecemos por Dani. hablamos. Sí, claro. O sea, alguna palabra o... Habilidades que adquirimos desde muy pequeños para vivir en sociedad. Muy bien. Una destreza para convivir. Una destreza para convivir, muy bien. Habilidades que nosotros desde pequeños hasta adultos. Muy bien. Competencias integradoras para formarnos. Realizar las competencias conectivas donde leemos y estudiamos tecnologías un poco la memoria. Elmer. Son habilidades que nos permiten solucionar problemas. Yo lo que hace que parece colocarlo normal. Ahora, nosotros como futuros docentes, como futuros profesores, debemos saber cómo fomentar las competencias ciudadanas a nuestros estudiantes, ya que pues en el ámbito educativo, o sea, en los colegios, es muy importante que se fomente desde pequeños la competencia ciudadana, para que cada uno de ellos se desarrolle sus habilidades, sus conocimientos, actitudes, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos colocarnos ya en el rol como docentes. Listo, ya somos docentes. Entonces, ¿quién me quiere aportar cómo cada uno, o sea, desde el aspecto personal, desde personalmente, cómo aportaría o cómo trabajaría las competencias de los niños? O sea, ¿cómo haría que los niños desarrollen todas sus competencias ciudadanas desde pequeños? Allá, Laura. Pues yo diría que como inculcando en ellos inculcando en los niños desde pequeños la comunicación, que es como la base para que ellos puedan desenvolverse. Ya habiéndose sabido comunicar con las demás personas, pueden aprender a resolver ciertas problemáticas de esta misma manera, basándose en la comunicación y respetando. Listo, por acá. Dana. Yo digo que el trabajo en equipo es un factor fundamental. Vamos a ver si no. No queda cerca. Bueno, digo que el trabajo es fundamental porque si los niños desde pequeños aprenden a trabajar, a convivir con las demás personas, a respetar opiniones y todo lo demás, o sea, cuando vivan en sociedad van a saber trabajar y a vivir de una mejor manera. También creo que es importante corregir. A veces dejamos que los niños hagan ciertas cosas porque son niños y pues, están pequeños, no importa. En cambio, esas conductas las van a seguir repitiendo cuando sean grandes. Entonces es importante, así sea algo mínimo, algo pequeño, es corregir desde pequeño. Listo. Es en el desarrollo de las competencias a los estudiantes, ¿cierto? Desde pequeños, no porque sean pequeños, digamos, no podemos desarrollar las competencias en ellos. Es allí donde nosotros, desde pequeños, o sea, cuando los niños están pequeños, es buscar la manera, las alternativas, las estrategias para poder llegar a los niños y los niños se desarrollen como personas y que aporten algo a la sociedad. Entonces, ahora tenemos una pregunta, el cual, la primera pregunta dice, ¿qué son competencias ciudadanas? Tenemos la opción múltiple que es A, B, C o D.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consignar las preguntas en el cuaderno y las vamos a responder. Son 3 preguntas, ¿listo? Entonces, cada uno, que no se vayan a copiar las respuestas porque luego las vamos a socializar. Escribimos todas las opciones. Entonces, todas. Copiamos todas las opciones, la pregunta y las opciones, ¿listo? Ahí está la primera, ¿qué son competencias ciudadanas? Me dice. Entonces, como ya estábamos socializando, ya respondieron las preguntas, cada uno, la idea era analizar e interpretar cada pregunta, ya que son preguntas que con frecuencia, pues, en las clases hemos respondido, ¿listo? Porque como estamos pensando en nuestros conocimientos, entonces, ahora la actividad que sigue es, vamos a socializar entre todos las respuestas, ¿listo? Cada uno debería responder encerrando la respuesta correcta. Entonces, cada uno va a decir, entonces, de acá hasta acá ustedes me van a socializar la pregunta número 1, o sea, me van a decir qué respuesta tienen. Ustedes la pregunta número 2 y ustedes la pregunta número 3. ¿Listo? Entonces, empezamos con la pregunta número 1. ¿Qué respuesta tienen ustedes? No, La B. Jaime, ¿qué respuesta? La B. Todos tienen la B. ¿Quién dice la B? Son aquellas habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas y actitudes que articuladas entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva y en sociedad democrática. Y la pregunta era, ¿qué son las ¿Qué son las competencias ciudadanas? Entonces, para todos tienen la pregunta. En la pregunta número 1, por favor, silencio. En la pregunta número 1 tienen la respuesta, la B. A ver, sí. Listo, todos tienen la respuesta B, listo. Entonces, en la pregunta número 2, Ya va que la vida está bien. Hasta ahora está bien. ¿A qué se refieren las competencias cognitivas? ¿qué respuesta tienen? La C. ¿Qué respuesta tenés, Laura? La D. No, tu respuesta. La D. Diversos problemas mentales. Lina, D. Elmer, la D. Listo, muy bien, entonces. Son diversos procesos mentales, ¿listo? ¿Tienen toda esa respuesta? Sí. Listo, muy bien, son muy inteligentes. ¿Cuál de estas competencias no es ciudadana para el grupo 3? Bueno, en esta teníamos 4 opciones, la comunicativa, la cognitiva, deportiva y emocional. Y no es una competencia ciudadana la competencia deportiva. Muy bien, Kay. La C. Priscila. La C. Listo, muy bien. Entonces, La C. en el taller número 4, por favor, silencio. ¡Hey! Número 4 se llama ¿qué decisión tomarías? Entonces, como ya sabemos, en el taller número 3 nos colocamos en la posición como docentes, ¿cierto? Ya fuimos docentes y miramos qué estrategias o qué alternativas vamos a tomar para desarrollar las competencias de los niños. Ahora vamos a tener un caso, ¿listo? O sea, como un dilema, el cual nosotros vamos a leer, a analizar y vamos a responder las preguntas. ¿Qué vamos a responder? O sea, ¿qué acciones qué decisiones haríamos frente a los diferentes casos? Como venía diciendo en el taller número 4, ¿qué decisión tomarías? Les voy a leer el siguiente problema. Entonces, ustedes van a analizar qué decisión van a tomar ante este problema. ¿Listo? Entonces, vamos a escuchar atentamente para que retengan. Un día en un salón de clases, mientras cumplían con su jornada escolar obligatoria, entró un profesor nuevo de filosofía. Este se presentó y comenzó con su clase explicándole a los alumnos la importancia que tenía la filosofía en la vida cotidiana. Mientras él daba su punto de vista, una alumna se levantó del puesto y se dirigió al profesor diciéndole que ella no estaba de acuerdo con él. Para ella la filosofía no servía de nada y que él estaba perdiendo el tiempo. El profesor se sintió muy ofendido, pero le respetó la opinión de la joven. Pero en ese momento otra alumna se mostró en total desacuerdo con la compañera, diciéndole que ocasionó que el grupo se dividiera en dos. Un grupo que creía que la filosofía no servía y otro que creía que sí servía. Tenemos unas preguntas, el cual dice: ¿crees que la alumna que estaba en desacuerdo con el profesor tiene la razón?
¿Por qué? Entonces, vamos a... Listo, al haber leído, analizado el problema que teníamos, entonces, ahora, ¿qué decisión vamos a tomar? Listo, como ya respondimos cada uno las preguntas de su cuaderno, ahorita vamos a hacer como una especie de debate, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Los voy a pasar un papelito y van a tener, los que saquen el número 1 responden la pregunta número 1, los que saquen la pregunta número 2, la 2, y el que saquen el número 3, la pregunta número 3. Entonces, pongamos de que este grupo le tocó la pregunta número 3, ustedes el número 2. Entonces, cuando ustedes respondan, ellos le van a decir, o sea, como que van a dar su punto de vista, pero solamente una sola persona. ¿Listo? Del grupo, o sea, exacto. Un líder. Listo, de cada grupo va a ser un líder. Entonces, se van a dar como el punto como a favor o en contra de lo que dijo ese grupo. ¿Listo? Entonces, elijan un papelito. La pregunta 3, profe. Sí, Ale, ¿cómo es? Sí. O sea, cada uno tiene una pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hiciste en grupo? No, entre ellos. Por eso, entre los tres se van a ¿Quién tiene el 1? Para que el tiempo nos rinda, ya cada uno respondió en su cuaderno, listo, ya cada uno sabe la respuesta en su cuaderno. Ahora, como son un grupo, deben pensar en grupo, listo. Ahorita van a resumir o hacer una conclusión sobre su respuesta y van a sacar una respuesta por grupo o la pregunta. Entonces, ustedes tres, vamos a resumir. Ya los tres no van a hablar, puede hablar una sola persona. ¿Sí ves? Entonces, vamos a comenzar con el grupo número 1, el cual va a responder la pregunta número 1. Entonces, el grupo, la ley del grupo. Bueno, la pregunta dice, ¿crees que la alumna que estaba en desacuerdo con el profesor tiene la razón y por qué? Nosotros respondimos que tiene la razón en partes, ¿por qué sí y por qué no? Sí tiene la razón porque cada uno tiene su manera de pensar, su punto de vista y debe ser respetable, ¿no? Debemos siempre respetar la opinión de los demás, pero creemos que en parte no tiene razón porque no tiene la necesidad de ser grosera con el profesor diciéndole que está perdiendo su tiempo para expresar su punto de vista. Entonces estamos invitarnos por las razones que ya vimos. Listo, muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro aporte? Pienso que es bueno respetar las opiniones de las demás, pero ella se está metiendo con un área específica, o sea, la misma materia del profesor, sobre que al decir que la materia de filosofía no servía para nada, está diciendo que el profesor no sirve para nada. Entonces no estoy muy de acuerdo en esa falta de respeto que le puede tener uno a la persona, porque de pronto sí ella le hubiera explicado las razones concretas, no decir que no sirve para nada, porque esa no es una respuesta, eso es globalizar una materia. Por eso yo creo que no estaría de acuerdo con la opinión de la estudiante. ¿Ustedes? Listo, entonces, debemos identificar más que todo la competencia comunicativa, el cual el estudiante no se expresó de la manera correcta hacia el profesor. También la competencia emocional, de pronto se frustró y se dejó llenar de rabia o de que no entendía y, o sea, reaccionó de una manera en que no debía, el cual al profesor también incomodó. Pero el profesor, estando en el papel del profesor, él lo que hizo fue escuchar y respetar la opinión de ella, porque él es el profesor. Pero ahí se identificó la competencia comunicativa y emocional. Listo, seguimos. Si estuvieras entre este conflicto, ¿hacia qué lado te quedarías y por qué? O sea, nosotros en el grupo escogimos que nos quedaríamos en el grupo del profesor, o sea, de acuerdo con el docente, de acuerdo en que la filosofía sí es importante. ¿Por qué? Porque para empezar, la estudiante lo único que hizo fue pararse y decir, a mí no me gusta la filosofía, pero no dio ningún argumento válido. A diferencia que el otro grupo sí podría dar argumentos diciendo que la filosofía empieza desde toda la vida, o sea, la filosofía siempre ha estado. Entonces, para defenderse, en el grupo estaría como mejor el grupo del profesor, o sea, tiene más argumentos para poder defenderse. Hay conceptos y cosas que... Claro, el profesor siempre se mantuvo en su lugar, aún estando, porque pues él se pudo como que le pudo haber dado rabia, pero no lo demostró. Simplemente él respetó la decisión de la estudiante, porque es profesor
y él supo cómo llegar al estudiante para que el estudiante de pronto luego le explicara o le dijera sus razones. ¿Algún otro grupo tiene el grupo número 1? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con el grupo número 2 porque consideramos que es una materia que está en el plan de área de estudio y si se está implementando pues es por algo, ¿no? Entonces el profesor no está ni perdiendo su tiempo ni está en lo correcto, entonces estamos de acuerdo con el grupo número 2. Listo, muy bien. Sea una posible solución a este problema. Bueno, el grupo 3 pensamos que de pronto la estudiante no tenía en claro qué era la filosofía y o le parecía tediosa la clase, entonces sería que el profesor le explicara qué es la filosofía, que la filosofía son las reflexiones sobre el ser humano, sobre cómo vivir sus causas naturales y cómo funciona el universo, y buscar unas estrategias, ya sea mostrando un video, una película o un juego, para que el estudiante no vea la filosofía como algo tedioso, porque la verdad es que en muchos aspectos se ve que la filosofía, al tener muchos referentes, al tener muchos conceptos complicados, a los estudiantes les parece una materia muy complicada. ¿Algún grupo quiere plantear otra posible solución? Entonces, de esta forma pudimos terminar y plantear la solución de que pues, el profesor, como explicarle o motivar, buscar las estrategias de cómo llegar a esos dos estudiantes, al que le gusta la filosofía y a la que no le gusta la filosofía. Entonces, muchísimas gracias.